Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. En su lugar, mis hermanos. Sin lugar a duda, mis hermanos, y no nomás por lo que está pasando ahorita, pero sin lugar a duda estamos viviendo los últimos tiempos, sin lugar a duda. Y si todavía tiene duda, mis hermanos, pues escudriñe. Pero sin lugar a duda, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales de su regreso están frente a nosotros. Las señales, como una embarazada cuando está a punto de dar a luz, están ahí. Están ahí, mis hermanos. Cuando una mujer embarazada ya le queda poco para dar luz, mis hermanos, los dolores van incrementando. Van incrementando poco a poco, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Van incrementando sus dolores hasta que se acerca el día de dar a luz. Esos dolores de parto ya los estamos viendo. Y probablemente estamos en la última semana, antes de que dé a luz. La maldad del hombre en el mundo moderno hace pensar que regresamos a la antigua Roma. Yo se lo decía ayer a mis hermanos del instituto, mis hermanos. Lo que está pasando en Israel, y espero que esté viendo noticias, y espero que se esté informando, ¿verdad? Porque los palestinos, Israel, independientemente de quién tiene la culpa, quién está haciendo las cosas bien o mal, porque hay cosas cuestionables de Israel también. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, lo que están haciendo los palestinos, degollar bebés. ¿Sí? Si no lo ha visto, hermano, pues infórmese. Están degollando bebés, están violando mujeres. Hay videos donde las bajan de los carros todas ensangrentadas de los pantalones. Las ponen como, a los soldados israelitas los ponen como trofeos, decapitándolos, poniéndolos en las plazas, como en la antigua Roma, como Nerón, así. Mujeres casi semidesnudas, amarradas en las trocas como trofeos. ¿Qué es eso, mis hermanos? Estamos en el siglo XXI, ¿no? No, estamos en la antigua Roma. Mis hermanos, la maldad del hombre es la misma. No ha cambiado. Decía un predicador, la tecnología, una de las cosas que vino a hacer la tecnología fue a sofisticar nuestro pecado. Porque antes eso lo hacía la antigua Roma, allá en su rincón, pero ahora Palestina lo comparte con todo el mundo, así. Jamás lo está compartiendo con todo el mundo, así. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Gente en Nueva York, Londres, Australia, España, todas partes del mundo manifestándose, apoyando lo que está haciendo Hamás. Apoyándolo. Independientemente de que Israel haga cosas cuestionables también. Independientemente del partido político que sea cualquier persona. ¿Cómo es posible que alguien, un grupo de seres humanos, estemos festejando la decapitación de bebés? Hermano, siga estando a gusto en su casa. Sígale. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Jamás el primer grupo que odia son los judíos. Pero el segundo en la lista, hermano, ¿sabe quiénes son? Nosotros. Somos nosotros. Y sabía, ¿no? Porque dos caras que, hermano, son los cristianos. Y hablo de cristianos, toda gente que profesa alguna fe en Cristo. Católicos, testigos de Jehová, nosotros cristianos, cualquiera que profese algún tipo de fe, la Iglesia Católica Ortodoxa, todos ellos somos los siguientes en la lista de Hamás. Hoy quiero llamar a la iglesia, como lo dice la velada, a volver a ser la iglesia primitiva.
Deje de estar jugando a la iglesita. Y se va a seguir jugando, sálgase por la puerta, que está muy grande. Se viene la persecución, hermano. Viene la persecución del cristiano. ¿Se acuerda de primera de Pedro? Todos esos cristianos que Pedro les escribía que estaban siendo asesinados y que les decía, ama a tu enemigo, aún a aquellos que te están asesinando, viene. ¿Sabe lo que más triste es a cristianos ignorantes que no saben cuáles son las señales? Mateo 24, 4, 14. Mateo 24, 4, 14. Y además de eso, por si no fuera poco, además de todas estas guerras, el estado de la iglesia es una gran señal. Mateo 24, 4, 14. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ya los tenemos. Y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Estos son los dolores antes del fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán. Y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos prontos para ese encuentro, mis hermanos. Y es necesario que la iglesia vuelva a tener la misma pasión que la iglesia primitiva. Lo veíamos en la oración, en la velada. Somos unos mediocres orando. No están orando bien, mis hermanos. No estamos orando bien. Somos mediocres. Se queda dormido. No oramos ni siquiera la hora. Mediocremente estamos orando. Y esperamos que Dios nos ayude. Y esperamos que Dios derrame su bendición. Y esperamos que Dios... ¿Por qué? ¿Por qué? Es necesario que la iglesia vuelva a la misma pasión primitiva por el regreso de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cree? ¿Lo cree? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. Fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Te está dando tiempo el Señor para que te arrepientas. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay quedará sometida a juicio, dando que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no hacerlo? Y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Si realmente creo que está por regreso, ¿cómo no me voy a esforzar por obedecer? Ese es el punto de los versículos de hoy. Jesús ya habló de las bienaventuranzas. Jesús ya habló del amor al prójimo. Jesús ya habló de cómo juzgar. Jesús ya habló de probar nuestro fruto. Jesús ya nos dejó los mandamientos. Jesús ya nos dijo quiénes son los bienaventurados. Y ahora, mi hermano, es el título de este mensaje. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y déjeme refrasearlo. Y ahora, y estos meses, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado cambiando? ¿Va a entrar, mis hermanos, por la puerta estrecha y por el camino angosto? ¿Realmente usted está entrando por la puerta estrecha y está andando por el camino angosto? ¿Va a obedecer? Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Va a obedecer? Seguir nuestra vida despreocupantemente es negar la enseñanza de Cristo. Seguir mi vida cada domingo después del mensaje y despreocuparme por lo que se nos ha predicado, porque es Dios hablando, despreocuparme y salir como si nada hubiera pasado y no hacer cambios. Usted está diciendo con su manera de vivir, mi hermano, no me importa. No es tan importante la palabra de Dios, porque no hago ningún cambio.
¿Por qué no obedezco? ¿Qué va a hacer, mi hermano? ¿Qué ha estado haciendo? Porque Jesús, ahora llega el momento, tiene a todos reunidos Jesús, todos escucharon el sermón, el gran sermón del monte, pero el sermón del monte no es como decía un predicador, no es como una obra de arte para colgarla y apreciarla, sino es para realmente hacer un cambio, tiene que provocar algo en nosotros. Y es entonces que Jesús le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué tantos de ustedes dicen que son mis discípulos, pero no hacen lo que yo digo? Vamos a entrar entonces al detalle de este versículo. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Ahora recuerde que yo he estado yéndome a Mateo para ver la versión extendida de lo que aquí Jesús nos está diciendo. Y vámonos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No todo, esta es la versión extendida, no todo lo que me dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Estos versículos tienen mucho que analizar, mucho que escudriñar, mucho que escarbar. Y primeramente, mis hermanos, las palabras que aquí están no son poca cosa. Son palabras de vida o muerte, mi hermano. Son palabras de vida o muerte porque dependiendo de su respuesta depende su eternidad y mi eternidad. No es poca cosa lo que Jesús está hablando aquí. Fíjese el énfasis. No todos los que me dicen, muchos me dirán. Muchos, no es un grupo pequeño. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pensamos que hiciéramos. Mi hermano, déjeme preguntarle algo en esta mañana. ¿Usted cómo sabe que va a abrir los ojos en el cielo? No me responda a nadie, no quiero escuchar la voz de nadie. Usted, aquí. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que si ahorita muere, va a abrir los ojos en el cielo? ¿Está seguro? Hermano, es una pregunta fuerte. Se lo voy a poner así, mi hermano. Pablo, que ni usted ni yo tenemos la consagración de él. Pablo dijo, no venga a ser yo mismo reprobado. Habiendo predicado a otros, no venga yo mismo a no ser. Pablo. Debemos de cuestionarnos nuestra salvación constantemente. Escudriñar si realmente soy escogido de Dios. Si realmente en mí ha habido un nuevo corazón. Necesitamos escudriñarnos constantemente, aunque tenga 15, 20, 40 años del Evangelio. ¿Qué le asegura que usted sí es? Porque esta gente, Jesús dice, no todo el que me dice aquel día, cuando estén delante de Dios, o sea, ya demasiado tarde, ¿sí? Señor, Señor. La palabra Señor, mis hermanos, está cargada de teología. Estas personas no son budistas, no son testigos de Jehová, no son musulmanes. Son personas que se decían creyentes en el señorío de Cristo, creyentes en que Jesús era el Hijo de Dios, tenían doctrina, sabían quién era Jesús, lo reconocían como el Señor, el Creador, el sustentador del universo, la segunda persona de la Trinidad. Eso significa la palabra Señor. Toda esa connotación teológica trae la palabra Señor. Y estas personas tenían teología. Tenían doctrina, mis hermanos. Tenían conocimiento. Porque están reconociendo a Jesús por como quien es, según la Biblia.
Pero ¿qué nos dice esto entonces, mis hermanos? Que es el conocimiento, la comprensión por sí misma no es suficiente. No es suficiente que usted se aprenda todo lo que estamos viendo en fundamentos. No es suficiente, mi hermano, que usted se aprenda la Biblia, el derecho al revés, y toda la teología y toda la doctrina. Eso no lo va a hacer entrar en el reino de los cielos. Eso no le da la seguridad de que usted es salvo. Porque estas personas sabían mucho, pero no entraron en el reino de los cielos. Con toda su teología se fueron al infierno. El conocimiento por sí mismo no es suficiente. La confianza de estas personas estaba en su conocimiento, en que ellos sabían quién era Dios. Su confianza estaba en ello. Soy salvo porque me sé la doctrina, hermano. Sé que soy cristiano porque me sé la teología y los credos de la iglesia. De veras. Porque no es por ahora. Aquel que su confianza de salvación descansa en lo mucho que sabe, no entrará en el reino de los cielos. Pero no más eso, mis hermanos. Ya lo habíamos visto en Hechos. Señor, Señor. Y luego después en el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. 2 veces, doble énfasis en la palabra Señor. ¿No le llama la atención? Este doble énfasis comunica un intenso y profundo sentimiento de afecto. Se adjudicaban una relación con Dios que no tenían. Lo vemos en la Biblia cuando Jesús estaba en la cruz. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se fija el contexto? Está bajo el contexto de una relación íntima, de un sentimiento íntimo entre el Hijo y el Padre. Y así vemos varios ejemplos de la Biblia, donde hay doble repetición y se ve una relación íntima. Estas personas, mis hermanos, creían que tenían una relación íntima con Dios. Y además, que usaran doble énfasis, indica un sentimiento intenso. Lloraban cuando oraban. Sentían muy bonito cuando cantaban alabanzas. Y qué raro que se terminan y se paran. ¿No era Dios entonces? ¿O cómo? ¿O era mi guitarra? Sentían muy bonito estas personas. Sí, pero no era. Es un sentimiento intenso. Habrá aquellos que parecerán llenos de pasión. Fíjese bien, no nomás que saben, sino que parecen llenos de pasión por el Evangelio. Están aquí y están alabando a Dios como ningún otro. Son aquellos hermanos que vemos que llegan a la iglesia, que son salvos, y empiezan con una pasión tan fuerte que decimos, si se levantaran más hombres como él. Pero al tiempo, esa misma pasión se va poniendo, se va alejando, y esa pasión ahora es bien intensa, pero por el mundo, y ya no están aquí. Habrá aquellos que parecerán que tienen una gran pasión, pero todo eso pudiera ser falso. Pudiera ser falso. Mi hermano, hoy tengo 2 objetivos muy claros. Número 1, destrozar la fe, la falsa fe de los que creen que son cristianos. Hoy quiero destrozarla. Y número 2, edificar la fe de aquellos que sí son. Pero el que no es, no va a aguantar la predicación de hoy. No la va a aguantar. Tenían una pasión. Con toda esta relación y pasión, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, por más que llores y te levantes, sientas muy bonito y tengas todo el conocimiento, no entrarás en el reino de los cielos. No vas a entrar, mi hermano.
¿Quién le asegura, hermano? Porque llevo 40 años, cree que va a entrar en el reino de los cielos, de veras. De veras. No, mi hermano. Pero eso no es todo. No nomás tenían conocimiento, tenían también una relación íntima, pasional por Cristo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos que creían que estaban confiados no solo en su profesión de fe, no solo en su profesión de decir soy cristiano, no solo en su pasión, sino también estaban confiados de sus obras religiosas. Estaban confiados de sus obras religiosas por lo que hacían. ¿No predicamos en tu nombre, Señor? Lo que sería. Habrá aquellos que aún y predicaron la palabra de Dios con grandes capacidades de oratoria, pero que jamás fueron verdaderos creyentes. Habrá aquellos que dominen, que tracen muy bien la palabra de Dios, que prediquen en el nombre de Cristo, pero eso no le asegura a nadie entrar en el reino de los cielos. A nadie. A nadie. Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo Pablo? Que había cristianos que sí estaban predicando la verdad de Cristo. Por eso Pablo se gozaba, porque realmente predicaban el evangelio de Cristo, pero su motivación de predicación no era la correcta. Predicaban para sentirse más que Pablo, para sentirse que Dios sí los usaba más que Pablo, para demostrar a todos que eran mejores que Pablo. Tenga mucho cuidado de cómo se para a predicar, para que vea a la hermana que yo sí sé, para que vea al hermano que yo sé más que él. No entrarás en el reino de los cielos. No vas a entrar. Tendrás muy buena oratoria, no vas a entrar. No vas a entrar. Nadie se salvará porque haya predicado bien. Lo vimos en la velada. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos vieron a Jesús predicando el sermón del monte. Los discípulos vieron a Jesús haciendo milagros. Los discípulos vieron a Jesús sacando fuera demonios. Los discípulos vieron a Jesús calmando la tormenta. Y ninguna de esas veces le dijeron: Señor, enséñanos a calmar la tormenta, o a predicar, o a sacar demonios. No. Pero cuando vieron a Jesús orar, dijeron: Señor, enséñanos a orar. No, hermano, pero es que ahí nadie me ve. Pero es que ahí no puedo estar delante de los hermanos. Porque para orar a solas se necesita una verdadera corazón de intimidad con el Padre. Dijeron: enséñanos a orar, no a predicar. En tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían obras, mis hermanos. Tenían obras en la iglesia, no faltaban. Estaban en todos los estudios, tenían todos sus apuntes. Se gozaban en los mensajes, venían a las veladas completas, sin pararse, orando todas las 4 o 5 horas. No faltaban los domingos. Su familia parecía bien acomodada. Pero no era. No entraron en el reino de los cielos. Hermano, ¿cómo sabe que usted sí es? ¿Cómo sabe que usted sí es?
Porque habla en lenguas. Porque dice, según usted que es bautizado por el Espíritu Santo, dice Pablo, prueben los espíritus. Pruébenlos. Porque va a haber falsos también. Que le haga usted muy acá y según usted tiemble. No es garantía de que usted es salvo. Porque también los demonios, ¿qué? ¿Creen? ¿Y qué? Tiemblan. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también. Sí, los demonios también. Por ahí dice un texto en Jeremías, y lo voy a parafrasear porque no me acuerdo dónde está. Parafraseando, y la idea era esta. No corriste a caballo cuando la llanura estaba planita. ¿Qué te hace pensar que vas a correr en zona montañosa? Si ahorita no eres, si ahorita no te esfuerzas, si ahorita no hay obediencia, ¿qué te hace pensar que cuando venga la aflicción y la persecución, vas a seguir siendo cristiano? ¿Cómo llegas a esa lógica? ¿Cómo llegas a eso? No tiene sentido. Tenían obras. Pablo nos exhorta a probar los espíritus, como lo decía. Habrá muchos. Aquí ahorita hay personas que creen que son, pero no son. Aquí adentro. Porque no es porque yo sea profeta, porque Jesús dijo que la cizaña va a crecer junto con el trigo. En el mismo lugar. Se ven muy, ya me estoy adelantando, se ven muy parecidas. Si su confianza, su seguridad de salvación descansa en las obras que tiene, en la fe que profesa, en lo que siente por Cristo, eso no será suficiente para entrar en el reino de los cielos. Hermano, pero es que yo me siento como el pobre de espíritu. Hermano, pero es que yo me siento con una gran hambre. Si su fe, si su confianza descansa en lo que siente, en lo que habla o en lo que hace, mi hermano, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Usted no va a entrar. Va a ser el día de las grandes sorpresas. Pero el hermano predicaba, pero el hermano enseñaba, pero el hermano, su familia se veía muy acomodada. No era. No era. Porque nunca hubo una relación íntima, nunca hubo un cambio de corazón verdadero. No, se convirtió porque ya no le quedaba otra cosa. Porque pasó por una aflicción y pues los cristianos lo acomodaron ahí, lo apapacharon. Porque Dios lo sanó, su enfermedad. Y ahí se quedaron. Porque Dios arregló su matrimonio, situación económica. Y ahí se quedaron. Pues aquí soy. Está bien mi economía, está bien mi matrimonio, está bien mi salud. ¿Para qué me muevo? Y creen que son por lo que sienten, por lo que dicen, por lo que saben, por lo que hacen. Si esa es su fe, hermano, si ese es su fundamento, usted no es. Usted no es. Entonces les protestaré. Jesús te va a decir, mi hermano, imagínese, un poquito. Usted y yo vamos a estar delante de Él, cara a cara, solos, individualmente. Usted va a estar así en un cuarto encerrado, Jesús aquí y usted del otro lado. Y el foco está sobre usted. Y Jesús, cuando llegues ahí, vas a decirle, Señor, pero si iba a la iglesia, Señor, pero si yo sabía, te conocía, Señor, conocía tu doctrina, Señor, tan bonito que sentía cuando cantábamos himnos, Señor, pues si no faltaba, Señor, pero si no. Y Jesús le va a decir, no te conozco.
¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Tú decías conocerme, pero dice Jesús, yo a ti te conozco. No te conozco no porque Dios no sea omnisciente, sino en el sentido relacional. Tú no eres mi hijo. Tú no eres mi hija. Tú decías que eras. Pero ¿cuándo preguntaste? ¿Cuándo me preguntaste a mí? Sí era. Abre tu corazón para que Cristo entre. De verdad. Acepta a Cristo y Cristo ya te aceptó a ti. Sí, esta pregunta se las hago a aquellos que llevan 40, 50 años del Evangelio. Hermano, ¿Cristo ya la aceptó a usted? Nunca los conocí. Apártate. Te quiero ver. Salte de mi vista. Bastardo. Yo no soy tu padre. ¿Está tan seguro que va a estar en el cielo, hermano? De verdad. Así como Jesús va a apartar las cabras de las ovejas y la cizaña del trigo, Jesús dice, apártate, no te quiero ver. Y eso está en Isaías, me repugnan tus obras, trapos de inmundicia, me das asco. Me das asco. ¿Les incomoda? Ahorita vamos a leer Salmo 50, porque veo como que les incomoda. Ahorita vamos a leer Salmo 50. Creo que no son palabras del hermano Germán. Ahorita va a ver. A algunos de aquí Dios les va a decir eso. Estarán dos en la cama. Uno será tomado. Habrá casos, no digo que sí. Uno será tomado. ¿Y el otro? Pero parecía un matrimonio tan consagrado. Sí. Uno estaba yendo nada más porque la esposa iba, porque el esposo le iba. Que regularmente es al revés, regularmente es la esposa. Apártate, yo te conozco. Obrador de maldad. ¿Cómo es posible que Jesús les esté llamando obradores de maldad a aquellos que predicaron su nombre, en su nombre, aquellos que sacaron demonios, aquellos que hicieron milagros, mis hermanos? Nosotros no hemos hecho ningún milagro. ¿Cómo es posible que Jesús les diga obrador de maldad? ¿Cómo es eso posible? Pero antes de pasar a esa pregunta, a responderla, entonces, ¿quiere decir que no es importante la doctrina o la pasión o las obras? Mi hermano, no se equivoque. Todo ello es fruto de una verdadera salvación. Por eso dice, no todos. Va a haber algunos que sí vamos a llegar con el Señor y vamos a caer rendidos a sus pies y pondremos todo lo que hicimos delante de Él y Él lo va a aceptar como olor fragante. Pero no todos. No todos. Hay un grupo que no es. Hay un grupo que no es. ¿Quiénes entonces entrarán en el cielo? ¿Por qué Jesús les dice obradores de maldad? Mateo 7:21, vamos a regresarnos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿quién se iba a entrar? Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que me obedezca, el que haga la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Lucas 6:46, pero muy resumido. ¿Eh? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Pero no haces lo que yo digo. Pero mi hermano, ¿cómo que no haces lo que ellos dicen? Si predicaban, si sacaban demonios, si hacían milagros, si profesaban la doctrina. ¿A qué se refiere Jesús diciendo que no hacían lo que Él quería?
¿Se da cuenta, mis hermanos, que no es nomás obras? No es nomás, sí, saberme la Biblia. Sí, no, se equivoca, mi hermano. Se equivoca y muchos van a abrir sus ojos en el infierno, pero no los van a abrir porque yo los engañé. No. No eran sinceros en su obediencia. Estos hombres que no son budistas, no son musulmanes, eran personas que se decían seguidores de Cristo. Su obediencia no era sincera. No era sincera. Ellos dicen que Jesús es el amo de sus vidas, porque es su Señor, mi amo. Que eran esclavos, que Jesús es el supremo rey de sus vidas. Ellos lo dicen, lo hablan. Pero a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, ellos no consultan a Dios. Hacen lo que ellos quieren. Ya vimos, se puede predicar en el nombre de Jesús por envidia. Y predicar la sana doctrina por envidia. Por envidia. No hacen lo que Dios realmente está mandando. Hacen lo que ellos quieren. Sino que hacen lo que su carne quiere. Podrán decir y profesar toda la teología, pero siguen haciendo lo que su propia voluntad quiere. Mis hermanos, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ti mismo, muérase a su propia voluntad, muérase con sus deseos, mi hermano. Tome su cruz con todo lo que implique la obediencia, con todas las consecuencias que implica obedecer a Dios. Tome su cruz y sígalo. Hermano, pero yo no cometo, hermano, vivo muy moral. Yo no soy un adulto, hermano. Yo no me drogo, hermano. Yo ya dejé de tomar, hermano. ¿Sabe? Desde que soy salvo, mi hermano, ya no he vuelto a la droga, mi hermano. Ya no he vuelto a tomar. Si tu confianza está en todo lo que ya no haces, no entrarás en el reino de los cielos. Porque no se trata de eso. No. Cuando decimos que Jesús es mi Señor, no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo, hermano, muchas veces. Estoy diciendo que yo ya no tengo derecho sobre mi tiempo. ¿Me escuchó? Sobre mi tiempo. Pero vengo cuando se me acomoda, hermano. Mientras no tenga una fiesta. Mientras, hermano, es que a veces llego y me siento muy cansado para venir, hermano. Es que, mi hermano, me queda muy lejos, hermano. Es que mi familia vino, mi hermano. Es que tengo que ir a comprar. Y pareces como aquellos que el rey invitó a la boda y todos le pusieron excusas. Lean la Biblia, hermanos. Vénganse a estudiar. Hay que apuntar. Ahí lo veo por YouTube, hombre. Y ni lo ven. YouTube me dice muchas cosas. No hay cultos de hogar. No hay. ¿Les hago levantar la mano? Por misericordia a sus hijos, no lo van a hacer varones. Sí, dije varón. Eso es ser esclavo de Él. Ya no hago mi voluntad, hago la de Él. Se lo dije a mis hermanos en el instituto ayer. Mi inteligencia, las capacidades que Dios me dio como ser humano, intelectuales y en el arte y en la oratoria, que no tengo nada, porque hablo bien feo. Todas las capacidades que Dios me dio no son para hacerme rico en una empresa. ¿Usted cree que no se agarra colmillo de esto? Yo se agarra colmillo, hermano. Y le voy a decir algo. Este colmillo que he agarrado me ha ayudado ya a poder hablarle a la gente. Pero mi inteligencia, mi fuerza, mi tiempo, mi descanso, ya no tengo yo el derecho.
el de Él. Es obedecerle con todo y lo que tenga que costar. Aún y cuando mi esposa cristiana se enoja, o mi esposo cristiano se enoje, cristiano entre comillas y cristiana entre comillas, porque quiero hacer un culto de hogar, porque quiero ir más temprano a la iglesia, porque quiero atender más sin faltar a la iglesia, porque quiero poner a todos a orar en la casa. Escúcheme, que su matrimonio se hunda por causa de Cristo. Así se lo digo. Que su matrimonio se deshaga si con tal y eso los dos van a seguir a Cristo. Jesús lo dijo. Si un ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. No te dice que literalmente te mutiles. Deja lo que te estorbe. Eso es lo que dice. Mi inteligencia la tengo que usar en venir aquí y deshebrar su palabra para ustedes. Para eso Dios me dio la inteligencia que tengo. Para eso usted, mis hermanas maestras, Dios le dio la capacidad y la inteligencia que ustedes tienen para deshebrar la palabra a los niños. Todos nosotros, Dios nos dio capacidades para ponerlas al servicio de la obra de Cristo. Somos esclavos de Él. Y si estoy mal en mi oración, Dios me dice, lo vimos en la velada, oren más. Y me pongo y me esfuerzo por orar más. Lea más la Biblia. Y me esfuerzo por orar más la Biblia. No somos perfectos, pero me esfuerzo por ayunar más. ¿Cuáles son sus objetivos de la vida, mis hermanos? ¿Cuáles son sus deseos en esta vida? ¿Sus carros? ¿Mi otro bebé que viene? ¿De veras? Si yo no soy activo en mi estudio de esto, mi hija se va al infierno y su sangre va a estar sobre mis manos. Sus hijos se van al infierno. ¿Y saben sobre quién va a estar la sangre? No del pastor, no de mí, ni de las maestras de la escuelita dominical, sobre ustedes. Sobre papá y mamá que fueron negligentes, que no quisieron estudiar, que no quisieron orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Vieron algo asombroso en cómo Jesús estaba orando. Más asombroso de cuando Jesús levantaba paralíticos. Más asombroso de Jesús, que ver a Jesús deteniendo la mar. Más asombroso que eso era verlo orando. Por eso le dijeron, enséñanos, yo también quiero eso. Mi hermano, lo ven orar sus hijos y cuando lo ven orar, realmente hay un deseo en ellos. Papá, quiero orar como tú oras, quiero tener yo también eso. No hay. Porque somos una bola de mediocres. Eso es lo que somos. Y antes de que se me ofenda, estoy hablando en plural. Y sabe que oféndase, no importa. Está ofendiendo con él, no conmigo. Y bueno, ya estoy cansado que estamos jugando a la iglesita, ya está aquí. Esto fue lo que me transmitía Dios. Ya estuvo, Germán. Ya. También yo tengo mis debilidades. También yo tengo donde trabajar. Dios me dijo, ya estuvo, Germán. Ya, párale. Suficiente. Y el verdadero corazón va a querer obedecer. Con esfuerzo. Vamos a fallar. Pero Dios nos va a levantar. Y voy a volver a fallar. Y Dios me va a volver a levantar. Y voy a volver a fallar. Y Dios me va a volver a levantar. Pero hay un esfuerzo constante en la vida del cristiano. Hay un esfuerzo constante. Destituya al yo y entonces podrás seguir a Cristo. De lo contrario, no importa que lo confieses con tu boca, no importa cuánto llores orando al Señor, no importa cuántas veces venga a la iglesia, no importa cuántas actividades estés involucrado en la iglesia, usted será uno de aquellos del que habla este texto. Apártate de mí, no te conozco, obrador de maldad. Obrador de maldad. Si no estás dispuesto, Jesús nos dice, si no estás dispuesto a hacer lo que digo, ¿por qué me llamas Señor? Al final es tu voluntad, sí, vienes, oras y haces, pero haces lo que quieres. Con el corazón incorrecto. Y cuando se trata de la consagración donde nadie te ve, no la haces.
¿Crees que eso es algo? De verdad. Cuando Pablo fue salvo y cayó, después de saber que era el Señor, con ese mayúscula, el Curios, que estaba delante de él, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Todos somos una bola de mediocres. Desde los jóvenes de esta iglesia hasta el más anciano. Ustedes jóvenes, escúchame bien. Tienen, dice, y no lo digo yo, el soltero preocúpese de cómo agradar a Dios. ¿Qué estás haciendo por preocuparte en cómo agradar a Dios? ¿Qué estás haciendo? Muchas fiestas, ¿no? Tú también tienes la misma responsabilidad de orar como alguien que tiene 20, 40, 50 años en el Evangelio. La misma. La misma. Y no los ve igual. Pues tienes el conocimiento más fresco, se supone. Tu cerebro comanda neuronas, se supone. ¿No? ¿Y por qué no los veo realmente absorbiendo la doctrina? Yo les digo a mis jóvenes, porque parece que es algo ahorita general, pero a veces se equivocan en cosas y les digo, jugando, no me voy a entrevistar aquí a alguien. Les digo, yo, ¿qué no era evidente, Leo? ¿Acaso soy yo un super genio? ¿Qué pasa con esta juventud? Timoteo tenía 30 años y ya era pastor. 30. La maldad de ellos es que despreciaban la voluntad de Dios. Voy para largo, hermanos. Despreciaba la voluntad de Dios. Y se lo voy a decir, el que se desespere, se puede salir. La maldad de ellos es que despreciaban la voluntad de Dios. A pesar de que profesaban que Jesús era su Señor, su relación con Dios era a su manera. Servían a su manera, vivían a su manera. Solo aquellos que han renunciado a sus derechos sinceramente y se han puesto a la merced del señorío de Cristo entrarán en el reino de los cielos. Solo aquellos que luchan contra sus propios deseos, que son conscientes que siempre Dios está bien y el problema somos nosotros. Solo aquellos que saben que el problema nunca es Dios, que el problema soy yo. Solo aquellos que son conscientes, que luchan con sus propios deseos, que están luchando constantemente con su carne, pero que luchan porque saben que Dios está bien y yo estoy mal. Pero cada vez que no hago lo que Dios me manda, cada vez que falto a la iglesia, cada vez que no estoy orando, cada vez que no leo la Biblia, cada vez que no estoy estudiando, cada vez que no tengo cultos de hogar, cada vez estoy prefiriendo hacer mi voluntad antes que la de Él. Cada vez que no reacciono amando a mi prójimo como debo hacerlo, cada vez estoy haciendo mi voluntad antes que la de Él. Y eso se llama idolatría. Eso apenas fue el primer versículo. Agárrese. Versículos 47 y 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Todo está bajo el mismo contexto. El que oye y obedece. ¿Sí? Semejante es el hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo. Entonces primero es uno que oye y hace, y ahora es uno que oye y no hace. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos está ilustrando el peligro de la falsa fe. El peligro de estos falsos profesantes, mediante dos constructores, dos hombres que edificaron una casa. Ambos levantaron una edificación. Ambos lo hicieron. Uno sobre peña y otro sobre arena. Es una comparación entre dos hombres. Uno que oye y hace y uno que oye y no hace. ¿Sí?
Está comparando no a dos personas inconversas. Escúcheme bien. No está comparando a dos personas inconversas. Seguimos en el mismo contexto. Son personas que dicen ser discípulos de Cristo ambos. No es un budista con un cristiano, un inconverso con un... No. Son dos que dicen ser cristianos. ¿Sí? El que sí lo es verdaderamente contra el que no lo es. Vamos a ver al hombre sabio. Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, la cual cavó y andó y puso el fundamento sobre peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. El que oye hace, el que obedece aún y cuando esta obediencia traiga grandes consecuencias, aunque le incomode, aunque la obediencia no la quiera hacer, pero la hace, aún así obedece. ¿Sabe cuál es un gran señal de salvación? Obediencia. Aún y cuando vaya en contra de mi propia carne. Y no lo digo yo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido. En esto sé que yo conozco a Dios. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Pero en esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. La obediencia sincera es verdadera señal de salvación. La sincera, la que obedece a pesar de las consecuencias. La casa representa nuestra vida en Cristo. El fundamento de la peña es nada menos, nada más que la palabra de Dios. Aquel que edifica su vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, el que oye y obedece con todo lo que conlleva, puede estar seguro que su fe es genuina. Que su fe es genuina. El que sigue la palabra de Dios con todas sus consecuencias, puede estar seguro que su fe es genuina. Pero el hombre insensato fue aquel que oyó y no hizo. Su casa le edificó sobre la tierra, no sobre su fundamento. Sin fundamento, dice. Y vino también el mismo ímpetu. El hombre al que Cristo señala como insensato es aquel que oye el evangelio, escucha las palabras de Cristo, las acepta, las recibe con alegría, pero aún así no las pone en práctica en su vida diaria. Las acepta, pero no las pone en práctica. El fundamento de su vida no es la palabra de Dios, no está en Cristo. Son oidores y admiradores de la palabra de Dios, pero no lo llevan a cabo. ¿Cuántos de aquí habrá que son oidores y admiradores de la palabra? Hermano, qué bonito expone la palabra de Dios. Qué hermoso enseña la doctrina de la persona de Cristo. Hermano, qué gran predicación, exhortación. Pero no hacemos cambios de afuera. Eres nomás un oidor y admirador. Eso es lo que eres. Y no vas a entrar en el reino de los cielos. Similitudes. Ya voy a acabar, no se preocupe. Similitudes. Ambos oyeron la palabra de Cristo. Ambos. Un verdadero versus un falso. Los dos estuvieron sentados en el mismo estudio, en la misma predicación del domingo, en la misma velada. Así pueden estar años en el mismo lugar, oyendo la misma palabra. La sana doctrina. Ambos edificaron una casa. Ambos lo hicieron. Ambos dieron profesión de fe. Ambos pasaron enfrente y dijeron, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, tú eres mi Señor, mi Salvador. Y ambos se bautizaron, descendieron los bautismales. La iglesia gozosa porque ha habido salvos. Ambos proclaman una vida nueva en Cristo. Sus casas
parecían superficialmente iguales. Mis hermanos que se dedican y saben de la construcción mucho más que yo, el fundamento de una casa no lo podemos ver de manera externa. Yo no puedo darme cuenta, viendo una casa por fuera, cómo está la tubería, cómo está la estructura, cómo está el fundamento. No puedo verlo. Veo lo externo. Y aquí en Juárez, desde Infonavit, todas se parecen. Las dos casas eran similares. De ellos dos. La cizaña crece junto con el trigo. La cizaña y el trigo se ven muy parecidas. Esta vida de los cristianos puede parecer muy igual. Los dos ahí van, los dos le echan ganas, los dos, parece que los dos es lo mismo superficialmente. Las dos casas fueron sometidos a prueba, las dos. Y una resistió y la otra no. Diferencias. Su fundamento era diferente. El hombre sabio estaba sobre la peña de la palabra de Dios. La obedece, pero no como legalista, sino más bien por amor, con el fin de agradarle a aquel que lo ha salvado. Siendo consciente de que hay una lucha interna en su ser que quiere obedecer, pero a veces no puede. Y que termina diciendo como Pablo, miserable hombre de mí. Encuentro la ley inscrita en mis huesos. No que la palabra de Dios sea malo, no, hay una ley, yo estoy mal. Y la palabra de Dios está bien. Y lucho contra ello porque quiero doblegar mis propios deseos a la voluntad de Dios. Con todo y sus consecuencias. Su fundamento estaba en la verdadera transformación de su corazón, que lo llevaba a la obediencia de la palabra. El hombre sabio dice que cavó hondo, la versión de Lucas. Cavó hondo. O sea que se prueba a sí mismo constantemente ante el espejo de la palabra de Dios. Constantemente. ¿Cuántas veces ha probado, hermano? Sí es. ¿Cree que porque ya tiene muchos años, ya está seguro, hermano? Pues ya pasó 40 años y aquí sigo. De ver. Hay católicos que también mueren por su fe. Los musulmanes también mueren por su fe. ¿Qué le asegura que usted? ¿Es porque lleva toda la vida aquí? No. Mientras que el fundamento del insensato, su confianza estaba en su conocimiento doctrinal, en su sentimentalismo, sus muchas obras en la iglesia. El fundamento de la casa era solamente superficial. Lo que quería era rápidamente tener ya la casa. Por eso no usó fundamento, porque fundamento implica excavar y excavar y excavar hasta encontrar la piedra firme donde echar el concreto. Pero a él no le interesaba hacer eso. Él quería ya la casa, él quería verse ya igual que el otro hermano, igual de santo que el otro hermano. Ananías y Zafira. Pero su casa estaba sobre la arena. Fundamento superficial, tiene un cambio de corazón. Fundamento era diferente. El resultado de la tempestad fue diferente. El resultado después de la tempestad fue diferente. Y la tempestad no es nada menos ni nada más que el juicio de Dios. Estas dos edificadores, su casa fue probada con el juicio de Dios. Esos dos cristianos que parecen iguales, que parecen que todo lo hacen igual, van a estar hundidos delante de Dios y vendrá el juicio por su vida de lo que hicieron. Y nomás uno quedará de pie. No por él, por la obra de Cristo que hizo en la cruz. Por él. Nomás uno. Ahí se destapará quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Aquí y ahora no puedo ver su fundamento, hermano, ni usted el mío. Pero va a llegar el día en que nos vamos a dar cuenta quién sí era y quién no era. Solamente una vida fundamental en la obediencia a la palabra de Dios permanece de pie. La falsa obediencia no va a resistir el fuego. El cristiano verdadero y el falso será probado. Uno pasará y el otro no.
Muchos pensaron que eran cristianos, pero vino la tempestad, vino la aflicción y dejaron de ser cristianos. Dejaron de ser cristianos. La casa sobre la arena es una vida arruinada aquí y una vida arruinada allá, en la eternidad. Salmo 50. Usted sabe cómo me gusta ese salmo. Versículos 16, 17 y luego el 21 y el 23. Al falso, Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar mis estatutos y tomar mi pacto en tus labios? ¿Qué derecho tienes tú, falso? No eres, nomás hablas de mi doctrina, pero ¿qué derecho tienes tú de hablar mi doctrina? No eres. ¿Y cómo sabe Dios que no son? Pues tú aborreces la disciplina. Te molesta que el hermano te exhorte, que el pastor te exhorte. A tus espaldas echas mis palabras, o sea, no te importa, no haces cambios. Estas cosas has hecho, versículo 21, y yo he guardado silencio. ¿Pensaste de verdad que yo era tal como tú? ¿Pensaste que Dios es un viejito que no va a hacer nada y todo está en el cielo? ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! No, te voy a reprender y delante de tus ojos tú vas a verlo. Expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace. ¿Se da cuenta que la idea no era el hermano Germán? Dios nos va a despedazar si nuestra fe es falsa. Nos va a despedazar y no habrá quien nos libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación a Dios. El que ordena bien su camino, el que me obedece sinceramente, ese entrará en el reino de los cielos. Ese va a entrar. Después de que Jesús predica tales cosas, ¿qué esperaría ver usted, hermano? Porque este fue el burro del hermano Germán predicando. Ese era Cristo. Cristo. Predicando. ¿Qué esperaría de reacción en aquellos que estaban oyendo el sermón del monte? Vamos a verla. Mateo capítulo 7 versículos 28 y 29. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente fue transformada y lo siguieron. La gente se entregó a los pies de Cristo. Los discípulos de Jesús aumentaron aquel día. No. Admiraban su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Usted cree que yo me entristezco porque aquí no haya cambios? Y Jesús, siendo Dios, ungido totalmente por el Espíritu Santo hasta rebosar, predicó las mismas palabras y no hubo cambio. Iluso soy yo esperar que haya cambios. No, la gente salió diciendo: oh, qué gran rabí ha dado Israel. Qué gran maestro ha salido de Belén. Qué gran profeta, dicen los musulmanes. Maestro y rabí es Jesús. Déjeme decirle algo, hermano. Siga sin obedecer. Siga nomás imitando. Nomás hablando. Siga sin hacer cambios, porque al final es el punto. Aquellos que no hacen cambios, que no obedecen, que al final allá afuera hacen lo que quieren. Sígale. Y no nomás su casa espiritual se va a caer. También Dios va a derramar el tsunami de su ira sobre su propia casa, hermano. Porque con Dios se juega. ¿Usted cree que me va a engañar a mí? Porque le salga la lagrimita. Porque se bautice.
tiene idea de cuántos he visto bautizados que no eran. De los que se bautizaron conmigo, como 2 siguen todavía, 3 en el camino. ¿Y los demás? Hubo una ocasión que bautizamos en la casa de un hermano y todos los que se bautizaron, 2, ni uno era. ¿Usted cree que me va a engañar a mí? Porque yo. Y a mí no me la va a hacer tan fácil. ¿Usted cree que va a engañar a Dios? De verdad. Viene la persecución. Ahí viene. Somos los segundos en la lista. Póngase las pilas, hermano. Quiero terminar con Josué 24:15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige, mi hermano, mi hermana, hoy mismo a quién le vas a servir. Hoy, mi hermana, Dios te está dando la oportunidad. Hoy. ¿O piensas que Dios en su soberanía no había marcado que hoy se diera este mensaje bajo este contexto mundial? ¿Acaso apartarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado? Optarás, perdón, por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Éufrates. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vivís? Elige, hermano. Pero dice Josué, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Aunque se me eche todo el reino encima. El que está con Dios es multitud. Aunque sea uno contra todo el imperio. Aunque sea un Josías de 18 años tomando el trono. 18 tomando el trono. Y cambió todo el imperio. Un jovencito se echó encima todo un imperio. O le sirven o le sirven. Y me van y me queman todos los bajales. Un jovencito en el Antiguo Testamento que no tenía el Espíritu Santo viviendo en él constantemente. Y se echó al imperio encima. Y dice la Biblia, no hubo otro rey ni antes ni después como Josías, ni David ni Salomón. No hubo ningún otro rey como este joven que se echó encima al imperio. No hubo ningún otro que dijo, el imperio va a servir a Cristo, aunque no quieran. Sus baales los voy a destruir. No voy a permitir que nadie siga adorando a Dios falso. Un muchacho de 18 años. Unos muchachos también de 18 años en Babilonia le pusieron frente al emperador más grande hasta ese momento, con el imperio más grande hasta ese momento en toda la historia de la humanidad. Le dijeron, si Dios no me libra, de todos modos no voy a obedecer. Métame al horno. Lo que cueste, pero no voy a obedecer. No me voy a inclinar. Pero aquí no somos tentados a inclinarnos ante un gobernador. No, mis hermanos, nos inclinamos ante lo que yo quiero. No, mi hermano, me inclino ante mi propio deseo. Nadie me está obligando y aún así cedo. Yo le quiero preguntar, mi hermano, ¿ha peleado la buena batalla? ¿Ha peleado? Es una pelea, es una lucha. Le está luchando. Está luchando. Porque Pablo terminó en su lecho de muerte, terminó gozoso Pablo. Peleé todo lo que pude. Ya me voy. ¿Qué tanto hemos peleado para decir ahorita, Señor, ya ven? Ha peleado todo lo que ha podido.
Porque Pablo dijo, yo, ahí se queda. Yo hice lo que tenía que hacer. Y no nomás eso, estoy seguro que mi Dios va a tener una corona para mí. ¿Cuándo estuvo seguro Pablo? ¿A la mitad de su ministerio? ¿Al principio? Al final. No se trata de empezar, mis hermanos. No se trata de empezar. Muchos empiezan. Se trata de estar en mi lecho de muerte y no haber negado a Cristo. Y no haber jamás obedecido mi propia voluntad, sino toda una vida de esfuerzo con todas sus consecuencias de haber obedecido a Dios.